El director de Twitter, Elon Musk, está tratando de causar revuelo con un lanzamiento único de documentos internos de la compañía. Estos documentos mostrarían la realidad sin filtro detrás de la decisión de los antiguos directivos de suprimir temporalmente la investigación de 2020 del New York Post sobre Hunter. Situación en vísperas de las elecciones de 2020, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden. Pero en lugar de publicar documentos privados que respalden sus declaraciones anteriores, Musk mostrará una serie de tweets del periodista Mike Taibbi, quien lo informó a él, así como a los propios ejecutivos de Twitter durante los últimos 2 años. Esto confirma lo que a grosso modo se ha comentado sobre los hechos. Lo que está a punto de leer es el primero de una serie de artículos basados en miles de documentos internos, obtenidos por fuente de Twitter, dijo Taibbi. Sin embargo, los documentos publicados muestran lo que ya estaba registrado. Twitter eliminó un enlace a la investigación de The Washington Post. Twitter cometió un completo error en su manejo de la historia del Post, dijo el exdirector ejecutivo Jack Dorsey, cuando los legisladores estadounidenses le preguntaron en una audiencia de 2021 sobre el manejo de la política de privacidad de la compañía. La red social del pajarito decidió eliminar la historia de su algoritmo de recomendación y prohibió los enlaces directos a la publicación de acuerdo con su política sobre la distribución del material pirateado. Esto no se trata de contenido, se trata de una política con respecto al material pirateado, explicó Dorsey en la audiencia de 2021. Tuvimos una mala interpretación, admitió. El ex jefe de seguridad y confianza de Twitter, Joe Roth, quien renunció recientemente, también calificó de error el manejo de Twitter de la investigación del Post. Roth renunció a principios de este mes y calificó a la gerencia de Twitter como culpable de la historia del Post en una entrevista. No sabíamos qué creer, no sabíamos que era real. Todo se había convertido en humo, dijo Roth, después de dejar la empresa. Todo parece un hack, una filtración, como hizo la inteligencia rusa durante las elecciones presidenciales de 2016. El archivo de Twitter de Taibbi y Musk parece agregarse a lo que dijo el exdirector ejecutivo sobre el tema. La red social decidió eliminar la posibilidad de que la historia del New York Post apareciera en su algoritmo de recomendación, pero luego prohibió los enlaces a la publicación directamente, de acuerdo con su política sobre la distribución de material pirateado. Twitter bloqueó las historias del Post para que no se compartiesen no solo en noticias, sino también en mensajes directos. Según Taibbi, este bloqueo se realiza utilizando herramientas hasta ahora reservadas para casos extremos como la pornografía infantil. Sin embargo, dichas herramientas se han utilizado para bloquear contenido prohibido de otras fuentes, como por ejemplo del contenido eliminado erróneamente descrito por Taibbi. Citó una serie de tweets que contenían imágenes íntimas no autorizadas del hijo del ex vicepresidente, a menudo denominadas pornografía de venganza. Algunos ex empleados de Twitter, en su mayoría, reaccionaron con bostezos cuando se enfrentaron a las conocidas revelaciones. Es bueno iniciar sesión y leer los archivos de Twitter solo para descubrir que no hay ninguno, bromeó uno de ellos para Rolling Stone. En particular, se destacaron varios correos electrónicos que Hunter Biden envió a un grupo de empresarios energéticos ucranianos para que pudieran conocer a su padre, quien entonces era vicepresidente de Estados Unidos. La computadora también contenía contenido sexualmente explícito sobre Hunter Biden,
así como imágenes de él que parecían haber consumido drogas. El material no se ha verificado por completo, pero los analistas consultados por The Washington Post y otros medios de comunicación creen que el material es auténtico.